que el yoga es satánico, que recitar un mantra es invocar al demonio, que meditar abre portales al infierno. Las asanas, o las posturas, que es lo que todo el mundo conoce como yoga, es una pequeña parte del yoga. Muchos de los vídeos que yo veo en internet, pues critican al yoga tachándolo de satánico, ¿vale? Y por desgracia, la mayoría de estos vídeos, pues suelen ser de cristianos. Lo que no saben estos cristianos es que sin saberlo, no se dan cuenta que ya están caminando el sendero yógico. Y es que muchos textos pues mencionan que Jesús, en sus años de juventud, de los 12 a los 30 años, sus años perdidos, viajó al Himalaya, donde aprendió de monjes budistas y tibetanos. Estas técnicas yógicas pues le podrían haber permitido sobrevivir, reducir la velocidad de su corazón y hacer pensar a los soldados que estaban muertos, parar su respiración y meterse bajo el agua, meditar 6 horas, lo primero que digo es: esta persona está loca, ¿vale? Pero después de años de práctica y de entendimiento de lo que es el yoga, vivimos una época donde la mente se ha convertido en una prisión. La ansiedad, la depresión, los trastornos mentales no son sino el síntoma de algo mucho más grave, que es la desconexión con nuestro ser interior. Para todos los seguidores de la neurona inteligente, estoy desarrollando un curso gratuito de yoga y salud mental. Sinapsis Cósmica, un podcast de la neurona inteligente. He escuchado cosas muy duras últimamente, que el yoga es satánico, que recitar un mantra es invocar al demonio, que meditar abre portales al infierno, que Shiva es un demonio que baila con un colgante de calavera de niños. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas personas se están perdiendo de una práctica milenaria y transformadora por miedo y desinformación. En este vídeo me gustaría contarte la verdad del yoga auténtico. El yoga que practicaban y practican los sabios en el Himalaya. El yoga que quizás Jesús conoció en sus años perdidos. El yoga no es estiramiento, no es una religión, sino una ciencia del alma. Primero os tengo que decir que no hay nada de satánico en sentarse en silencio y observar tu respiración. El yoga es una práctica disciplinada con una ética y moral altísimas. No es una religión, no es hinduista, es una práctica espiritual como la oración. Muchos mantras, como por ejemplo el Om Shanti, literalmente significan paz para todos los seres. Ya me diréis qué de satánico tiene eso. Las asanas, o las posturas, que es lo que todo el mundo conoce como yoga, es una pequeña parte del yoga. Y lo que pretenden es mantener el cuerpo fuerte, sano y flexible para poder sentarse muchas horas en meditación. El miedo viene del desconocimiento, un reflejo del ego que teme lo que no entiende. Pero ¿de dónde viene el yoga original? Bueno, el yoga nace en la India antigua, incluso antes del hinduismo organizado. Se han encontrado sellos de más de 5.000 años de antigüedad en la ruina de Mohenjo-Daro, en las que se muestran claramente personas en postura de meditación. Ni siquiera se sabe qué lenguaje se hablaba en aquel entonces. Se cree que podría ser un lenguaje relacionado con el proto-indoeuropeo. Y el proto-indoeuropeo, es curioso, es el padre de muchas lenguas, pero en concreto de 2 importantes, que son el sánscrito y el latín. Del sánscrito vinieron todos los textos védicos del hinduismo y el yoga, y del latín, pues ya sabéis, todo lo que son los textos cristianos. La palabra yoga viene de la raíz común yug, que significa unión. Unión con la realidad suprema, o la última realidad, o la conciencia cósmica, o llámalo Dios. El yoga es una ciencia muy completa y muy compleja. Y se suele clasificar, bueno, hay muchas clasificaciones, pero una en concreto, que es como la más sencilla y fácil de entender, es la que clasifica el yoga en 4 tipos de yoga, que son el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción a un dios o a una deidad, el Karma Yoga, que es el yoga de la acción consciente, el ayudar a otros sin esperar nada a cambio, el Jnana Yoga, que es el yoga del autoconocimiento o el conocimiento interior,
la meditación, la autoindagación, la búsqueda de la verdad, y el Kriya Yoga, o el yoga del movimiento. Y esto es tanto el movimiento externo como interno. Es como un yoga, digamos, energético. Técnicas de movimiento, de respiración, visualización, control de la energía. Muchos de los vídeos que yo veo en internet pues critican al yoga tachándolo de satánico, ¿vale? Y por desgracia, la mayoría de estos vídeos pues suelen ser de cristianos. Lo que no saben estos cristianos es que sin saberlo no se dan cuenta que ya están caminando el sendero yógico. Porque, por ejemplo, el cristiano de verdad practica tres de esos yogas. El Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, pues ellos lo practican al orar a Dios o al orar con amor a Dios, con su entrega, con su dedicación, con su fe, igual que los musulmanes también practican el Bhakti Yoga. El Karma Yoga, que es el yoga de la acción consciente, ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Yo creo que eso es algo que decía Jesucristo, ¿no? Ayuda al prójimo, o sea, ahí lo estáis practicando, sin saberlo. Y el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento interior, también lo practican. Pues cuando, por ejemplo, estos cristianos hablan con la confesión al cura, o cuando hacen su examen de conciencia, eso es básicamente Jnana Yoga. Entonces, como veis, estos caminos no son exclusivos de una religión. Cualquier persona puede practicar estos yogas sin importar su fe. Y bueno, no podemos hablar de cristianismo sin hablar de Jesús, evidentemente. Y es que muchos textos pues mencionan que Jesús, en sus años de juventud, de los 12 a los 30 años, los años perdidos, viajó al Himalaya, donde aprendió de monjes budistas y tibetanos. Hay un texto en concreto de un monasterio, que se llama el monasterio de Emis, en el que menciona a un sabio que vino de Occidente, llamado Isa, hijo de una virgen llamada María, que vino a estudiar de estos sabios budistas y tibetanos. Entonces, este texto fue mencionado por un investigador llamado Nicolás Notovich en el siglo XIX, y luego fue investigado por otros, en el que se teoriza que Jesús pues aprendió meditación, técnicas yógicas, y volvió a predicar pues el amor universal con esta sabiduría. Algunos pues sostienen que tal vez Jesús fue capaz de sobrevivir a la crucifixión gracias al control fisiológico avanzado del samadhi profundo, en el que el corazón late muy lentamente y la respiración se hace imperceptible. Estas técnicas yógicas pues le podrían haber permitido sobrevivir, reducir la velocidad de su corazón y hacer pensar a los soldados que estaban muertos. Estas técnicas son algo que los sabios del Himalaya han conocido durante siglos y siguen practicando. Yo sé que lo que acabo de decir ahora suena a loco, ¿vale? Que si Jesucristo paró su corazón, que si hay yogis que hacen esto. Veréis, yo soy una persona muy pragmática y objetivo, ¿vale? Me dedico a la salud, ¿vale? Soy un profesional de la salud. Y a mí cuando me dicen que una persona es capaz de coger, parar su respiración y meterse bajo el agua, meditar 6 horas, lo primero que digo es: esta persona está loca, ¿vale? Pero después de años de práctica y de entendimiento de lo que es el yoga, puedo llegar a comprender cómo esto es posible. Como digo, este vídeo no es para todo el mundo. Podéis pensar que estoy loco o reíros, a mí me da igual, ¿vale? Yo solamente quiero mostraros algo que la gente no suele hablar, que no suelen comentar sobre el yoga. Y mi pregunta hacia vosotros es realmente, ¿qué es lo que creéis que el yoga puede hacer por vosotros? Y digo esto porque hoy en día la enfermedad mental es la verdadera crisis, la auténtica pandemia en todo el mundo. Vivimos en una época donde la mente se ha convertido en una prisión. La ansiedad, la depresión, los trastornos mentales no son sino el síntoma de algo mucho más grave, que es la desconexión con nuestro ser interior, quien somos en realidad. Naturalmente, la psicología crece para integrar nuevas herramientas espirituales en su práctica. Sin embargo, se encuentra limitada en todas partes del mundo, ya que no hay, primero, recursos suficientes para abarcar tanta gente y no hay suficientes profesionales de la salud. Además de esto, no nos ayuda nuestra psicología, tanto individual como colectiva, influenciada por la cultura de Occidente.
centrada completamente en esos deseos físicos, en el tener, en la posesión material, con lo cual limita y no da justicia a nuestra capacidad y gran potencial como seres humanos conscientes, impidiéndonos verdaderamente ser felices. La única salida a nuestros problemas es ir hacia adentro. No existe una solución real fuera de nosotros mismos. No hay. De verdad os digo que no hay felicidad en acumular todas las cosas del mundo, dinero, posición, fama, por mucho que nos ayuden a hacer nuestra vida más fácil. Es más, puede incluso ser una trampa, una complicación que nos impide en realidad ir hacia adentro. La única manera, yo creo, y en mi humilde opinión, de tener un sentido de felicidad constante y permanente es bucear profundamente en nuestras mentes y corazones. Y aquí es donde entra el yoga, la cual es una psicología profunda y nos ayuda a examinar nuestra mente y psicología personal para transportarnos más allá de lo impersonal y cósmico. El yoga nos enseña a trascender nuestra psicología humana para poder llegar a una conciencia superior, la cual nos permite ver nuestra mente, observar nuestra mente y no estar gobernados por ella. De esta manera, al calmar nuestra mente, es como un lago y somos capaces de ver lo que hay en el fondo, la verdad que se encuentra debajo de nuestras mentes. Como decía Carl Jung, quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Y si esto resuena contigo, pues tengo algo para ti. Para todos los seguidores de la neurona inteligente, y bueno, para los que no me siguen pero igualmente me ven, estoy desarrollando un curso gratuito de yoga y salud mental. Y será pues una serie de clases y técnicas para poder ayudarnos a quitar la ansiedad, mejorar nuestro estado de ánimo y encontrar una paz interior. Todo evidentemente pues será gratuito. Lo único que te pido es que si estás interesado o interesada, pues lo pongas en los comentarios y si no lo estás, pues mándale el vídeo a alguien que creas que puede estar interesado y le puede ayudar. Lo pondré todo en una lista de reproducción que se llamará Yoga y Salud Mental, que podéis acceder desde mi página principal. Y bueno, si te gustan los vídeos y quieres ayudar económicamente, lo puedes hacer también a través del Super Thanks de YouTube. Como digo, esto no es obligatorio, yo trabajo a tiempo completo, tengo trabajo y no necesito sacar dinero a nadie, ni vender humos. Es algo que hago por amor al yoga y a la salud mental y lo hago de manera así, altruista. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ayudar a crear un cambio profundo en ti mismo y en los demás. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.